Ya durante algunos domingos, creo que ya bastantes, hemos estado hablando acerca de hombres usados por Dios. Y la verdad es que no es como que algo que no sepamos, ¿no? Hemos estado estudiando a varios hombres, desde Abraham, y hemos recorrido el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En algunos domingos también vamos a estudiar acerca de algunas mujeres que Dios usó. Entonces, esto con la finalidad y el propósito, creo que es bueno recordarlo, de traer lecciones que Dios le dio a cada uno de los hombres y mujeres con los que trató. Hemos visto desde reyes, el rey David, alguien que fue ungido desde joven y que tenía un plan especial Dios para su vida. Vimos acerca de Abraham, el padre de la fe. Hemos visto acerca de apóstoles como lo fue Juan, de predicadores como Pablo y de muchos otros, ¿no? De profetas como Daniel. Y el día de hoy regresamos al Antiguo Testamento y vamos a hablar sobre Jonás. Y es un libro muy pequeño, o sea, son 4 capítulos y se pueden leer, yo creo que en una hora sin problema podemos leer todo lo que este libro habla acerca de Jonás. Y algo que voy a lo mejor compartirles durante este tiempo es que normalmente cuando pensamos en Jonás, luego pensamos en este tipo de imágenes, ¿no? Obviamente aquí está representada lo que conocemos como una ballena, pero sabemos que fue un gran pez quien estuvo con Jonás adentro, ¿no? Que ahí lo cuidó Dios de alguna manera, que estuvo 3 días. Y lo menciono porque naturalmente cuando pensamos en Jonás pensamos en esto, ¿no? Y quisiera hoy, bueno, sería una buena pregunta, ¿alguien ha escuchado acerca de Jonás alguna vez? ¿Ha leído, ha escuchado? Creo que la mayoría, pero es bueno recordarlo como quiera. Al igual que otros personajes, no podemos meternos en toda la historia, pero vamos a verla muy por encima, ¿no? Entonces, Jonás es diferente a los otros profetas de la Biblia que hemos estado estudiando, como lo fue Daniel, como lo fue Ezequiel, como lo fue Elías, como lo fueron otros hombres grandes en el Antiguo Testamento. Jonás es diferente a los demás libros proféticos por una razón, porque normalmente lo que Dios hacía con los profetas era dar un mensaje al profeta y después que el profeta hablara al pueblo de Israel o algún otro pueblo, ¿no? Es decir, los profetas eran los mensajeros de Dios, eran los que tenían ese certificado, eran los que estaban autorizados para hablar de parte de Dios. Y Jonás es diferente porque la historia de Jonás, su mensaje o lo que él habla hacia el pueblo es únicamente esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es decir, el libro dices, oye, pues tiene 4 capítulos, es un libro medianito. Pues imaginémonos que realmente el único mensaje que da Jonás hacia un pueblo es de aquí en 40 días Nínive será destruida. A comparación de otros profetas que tienen capítulos y versículos que son para reprender al pueblo, ¿no? Y que son libros o versículos pesados, Jonás únicamente menciona esto. ¿Por qué lo menciono esto? Porque realmente el mensaje en el libro de Jonás es el propio Jonás. Sus acciones, sus decisiones, su vida. Dios quiere mostrarnos pues realmente lo que no está bien al tomar decisiones, ¿no? Por eso es importante entender que este libro de Jonás no va a hablar sobre lo que él dijo, sino más bien lo que él hizo y lo que no hizo. Y eso es lo que más o menos vamos a intentar ver el día de hoy. Un paréntesis que me gustaría hacer es que muchos comentaristas al leer el libro de Jonás, dicen, esto no fue real. Pues obviamente esto que un pez grande haya tenido a un hombre durante 3 días es imposible. Los ácidos que pueden tener las ballenas o peces grandes, el mal olor que puede haber, o sea, imagínense si de por sí a veces nada más estar en una pescadería huele mal, imagínense estar adentro de uno de estos animales que pues está en el agua todo el tiempo
está húmedo, debe de ser una experiencia sumamente fea. Entonces dice, no es posible que una persona aguante 3 días adentro de un gran pez. Y mucha gente da como alegoría o como una parábola esto que sucedió con Jonás. De repente ustedes van a hablar con alguien y les pueden decir, no, ¿sabes qué? Pues esto no es real, más bien es como que una lección para aplicarlo a nuestra vida. Pero me gustaría justamente aprovechar esta introducción al personaje para que no caigamos nosotros en este tipo de pensamientos, y cuando se nos digan podamos nosotros respaldar de que este libro está inspirado por Dios, está en su palabra, y aparte históricamente se menciona en otros pasajes de la Biblia a Jonás. El primero que lo menciona es ahí me comí el primero o segundo, pero es Segunda de Reyes 14:25. Este versículo lo leemos rápidamente. Él restauró, hablando acerca del rey, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Efer. Es decir, en Segunda de Reyes se nos menciona que Jonás, por medio de Dios, dio unas palabras al rey para que pudieran establecer unos muros, unos límites. Entonces aquí vemos que Jonás sí existió y sí profetizó algo aparte de lo que vemos en su libro, ¿no? Aunque fue muy poquito, aquí se nos dice que él dio instrucciones de parte de Dios para poder levantar las fronteras. Mateo 12:40, Jesús hace mención del propio Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el propio Cristo, y aquí creo que es algo sorprendente, compara lo que vivió Jonás dentro del pez como algo que le va a suceder a él. Dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, no dice, ¿se acuerdan de la alegoría? ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Se acuerdan de esa historia que nos ayudó a reflexionar? No, más bien lo da por sentado. Aquello que le sucedió a Jonás, así también el Hijo del Hombre, es decir, dice Jesús, así a mí también me va a pasar. Y más adelante, en Mateo 16:4, lo vuelve a mencionar. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Es decir, es interesante cómo el Señor Jesucristo hizo referencia a Jonás en algunas ocasiones. Entonces esto nos puede dar un poquito como de certeza de que el propio Jesús comparó su obra en la cruz con lo que vivió Jonás, y aparte también Jonás se nos menciona en el libro de Reyes. Entonces esto nada más lo hacía como un pequeño paréntesis para que nosotros viéramos que realmente Jonás está más allá de lo que a él le pasó y de lo que se nos cuenta su libro, ¿no? Entonces, ya para empezar con la lectura de los versículos que vamos a tener más adelante, algo que también quisiera enfatizar es que a veces cometemos el error de pensar o de distraernos en el propósito principal del libro de Jonás. Tenemos 4 capítulos, tenemos unas historias bastante sorprendentes, tenemos cómo Jonás desobedece, y hace algunos domingos, yo creo que tiene meses, compartí acerca de Jonás, y lo llamaba como el que desapareció, ¿no? El mago que desapareció de Dios, porque Dios le da una instrucción y él corre completamente hacia otra dirección. Entonces podemos sacar una gran predicación de eso, de cómo Jonás desobedeció y cómo nosotros no debemos de desobedecer. Pero ese no es el tema principal del libro de Jonás. Podemos hablar que Dios tiene poder sobre la naturaleza. ¿Cómo? Mandó una gran tormenta que ahorita vamos a leer, que casi dice que partía el barco. Y después de esa gran tormenta que partía el barco, Dios cesó esa tormenta. Y después envía un gran pez, y después envía una calabacera que nace de un día para otro y de un día para otro muere. Ahí podemos ver el gran poder de Dios sobre la naturaleza, pero ese tampoco es el propósito principal del libro. También podemos hablar acerca de un arrepentimiento de un pueblo. Vamos a leer acerca de Nínive. Nínive era una nación. Dice los versículos que su maldad subió hasta los cielos. Dice, su maldad ha subido hasta mí, dice Jehová. Imagínense la cantidad de mal que tenían en ese entonces. Más o menos más al ratito vamos a leer qué tipo de maldad hacían.
Pero va Jonás, les predica y se arrepienten. Dice que hasta el rey, con un mensaje tan sencillo que lo veíamos ahorita, arrepiéntanse, Nínive, porque serán destruidos, toda una nación se arrepiente. Y podemos sacar otra predicación de eso y decir el poder del mensaje de Dios que cambia los corazones, incluso aún de las peores personas. Pero ese tampoco es el mensaje principal de Jonás. ¿Cuál es el propósito principal por el cual estamos estudiando el libro de Jonás el día de hoy? Es que Dios muestra su misericordia y su compasión a Jonás a través de su salvación. Es decir, Jonás experimenta tanto cuidado, experimenta tanta protección que él no se da cuenta que él es el personaje principal de todo esto. Y vamos a meditar en estas dos cosas, misericordia y compasión de Dios a través de su salvación. Entonces, para comenzar, si ustedes abrieron su Biblia ahí en el primer capítulo de Jonás, vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Como guía, todos los versículos que vayamos a leer los vamos a tener aquí en la pantalla por si gustan seguirlos desde aquí. Dice Jonás 1:2, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hasta este momento sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo especial, era el pueblo separado para el Señor, era el único que podía tener la presencia de Dios en medio de ellos a través del tabernáculo y del templo. Y había una serie de hombres, como lo sabemos, que son los profetas, que tenían un mensaje que dar hacia las naciones, ¿no? Entonces, esto que acabamos de leer es algo que normalmente Dios hacía con los profetas. Levántate y ve. Lo podemos ver con Moisés, ¿se acuerdan? Levántate y ve y saca a Egipto de la esclavitud. Podemos ver a Elías, levántate y haz afrenta a todos los sacerdotes de Baal. Con Jeremías y muchísimos otros hombres, Dios les decía, levántate y ve. Y esto le dice a Jonás, y esperaríamos que Jonás hiciera eso, levántate y ve. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues realmente Jonás hizo todo lo contrario, huyó hacia el otro lado. E insisto, no vamos a poder ver todo a detalle, pero sí me gustaría que viéramos esto como primer punto. Dios tiene un llamado para un hombre que está siendo usado especialmente, diferente a los demás, porque no todos tenían este privilegio de tener el mensaje de parte de Dios. Y Jonás lo que hace es huir. Y se nos dice, ya no me dio tiempo, pero hay un mapita ahí que nos explica más o menos dónde está Nínive, dónde está Jope y de dónde estaba la ciudad donde él zarpó. Y de donde él estaba hacia Nínive era entre 200 y 500 kilómetros de distancia, ¿no? Y a donde él huyó fueron casi 2.500, es decir, él estaba casi en Israel y Jope se nos dice que está casi al sur de España. Entonces tuvo que cruzar todo el Mediterráneo, Jonás, para huir. Es como si me dijeran, oye, ¿sabes qué? Ve, no sé, a una ciudad que esté a 3 horas, pues Torreón, ¿verdad? Me dicen, ve a Torreón y yo no quiero ir a Torreón porque no me parece y me voy hacia Ciudad de México o agarro hacia Chiapas o agarro hacia lo más alejado posible. Esto estaba haciendo Jonás. No se escondió tal vez como Adán y Eva, ¿se acuerdan que no huyeron? Pero sí se intentaron esconder. Igual de mal se vieron al intentar esconderse de Dios. Se los paso de un israelita que tal vez y no conocía tanto de Dios, pero un profeta que había tenido palabra de Dios, huir de Dios. Ya empezamos pues bastante mal desde este punto, ¿no? ¿Y por qué huía Jonás? ¿Por qué huyó? Bueno, quizás porque tenía miedo, pero muy probablemente porque la ciudad de Nínive eran sus enemigos. Si vemos en el mapa, si ustedes tienen oportunidad de ver Nínive dónde estaba, pues Nínive está allá por Arabia y era la capital de un imperio muy poderoso en aquel tiempo. Eran malos y cada vez que conquistaban,
trataban muy mal a los que eran conquistados, los mataban, los apedreaban, hacían muchísimas cosas con ellos. Y como israelita, como judío, Jonás tenía un coraje hacia Nínive. O sea, era natural sentir ¿cómo voy a ir con los enemigos? Y esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 2. ¿Cuál es la razón por la cual Jonás no fue? Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía antes? Perdón, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Por eso huí, Dios. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios, yo no quería ir a Nínive porque sabía que los ibas a perdonar. Imagínense un hombre de Dios diciendo esto. Dios, algo me olía a que tú querías perdonar a Nínive, porque miren, nosotros sabemos que si Dios quería juzgar a Nínive, ¿qué podía hacer? ¿Mandar fuego del cielo? Y acabarlos. Mandó Dios un diluvio para acabar con todo, porque la maldad era mucha, lo vimos con Noé. Dios no tuvo que haber mandado, por lo menos no mandó a Dios en ese entonces a Noé, ve y diles que se arrepientan. No, ¿por qué? Porque la maldad era mucha. Con Nínive pudo haber pasado exactamente igual, mandar fuego del cielo y acabarlos porque se portaron mal. Pero Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué? Ve y diles que se arrepientan. Y cuando escucha esto Jonás, yo creo que, y estoy casi seguro, nos podemos imaginar que Jonás dijo, algo me huele mal. Porque si Dios quisiera exterminar, los hubiera matado desde hace tiempo. Y el solito Jonás se abre y nos dice, y que te arrepientes del mal. Dios, yo sabía que tú eres clemente en misericordia, por eso huí. Y qué gran lección en esta historia de Jonás, que siendo él un hombre que tenía que representar a Dios, tuviera este tipo de acciones, ¿no? Jonás huye, y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La verdad es que cada vez se pone peor, ¿verdad? Quiere huir de la presencia de Dios y se quiere ir lejos. Algo que creo que no está en vano que se haya escrito aquí, que pagó su pasaje. En ocasiones, ¿se acuerdan de Elías cuando huye, que tiene miedo de que lo están persiguiendo y que lo quieren matar? Él corre, no paga nada, o sea, se esconde entre los montes. Pero aquí Jonás dice, no, me voy a asegurar de que no vaya a ser que me vaya a meter a una colina y que ahí aparezca Dios. Yo voy a pagar el cruzar todo el mar Mediterráneo hasta Jope. Yo no sé si Jonás tenía mucho dinero, pero esto realmente debió haber salido caro. Tener un viaje de días para alejarse de Dios. Y creo, no lo voy a mencionar así tal cual, pero creo que podemos ir agarrando varias acciones que hacen que la carrera de un profeta se vaya en picada. Si decimos 5 pasos para echar a perder tu carrera como profeta, aquí está el número 1, huir de la presencia de Dios. Y Jonás huye, y pareciera que el huir de Dios, y esto es una lección, no va a traer consecuencias, pero dice versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vino una tormenta increíble que casi morían ahogados, náufragos, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y qué impactante escena que los marineros, siendo religiosos, teniendo sus dioses,
y cada quien en su mundito empiezan a buscar ayuda de sus dioses, ¿no? Imaginémonos que hoy en día también existe mucha gente que cree pues en diferentes cosas, y cuando está en una situación difícil lo que hace es buscar a quien en ellos han puesto su confianza, ¿no? Aunque nosotros sabemos que hay un único Dios. Pero es interesante que viendo esta situación, ellos se preocupan y empiezan a clamar a sus dioses, mientras Jonás, huyendo de Dios, prefiere acostarse y dormirse. Y creo que una de las lecciones grandes es esto que le dicen en el versículo 6. Clama a tu Dios. ¿Que no tenía que ser al contrario? El profeta de Dios diciéndole a los inconversos, clamen al único Dios. Pero y qué impactante que unos marineros que tienen dioses le están diciendo a Jonás qué hacer. Jonás, ¿qué estás haciendo dormido? Clama a tu Dios. Perdón. Y esto es algo impactante porque nos da una gran lección para todos y especialmente para mí, que en ocasiones a otras personas nos ponen el ejemplo, ¿verdad? Aunque, insisto, esto que estaban haciendo los marineros era incorrecto, no iba a tener ninguna solución, pero en ocasiones vemos en otras personas como que no tienen nada que ver, que ni nos conocen, pues este tipo de motivaciones. ¿Y qué sucede? Dice en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos, es decir, ya se subieron a Jonás, ¿qué estás haciendo allá abajo dormido? Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Es decir, a sus posibilidades, imagínense la tormenta. Me acuerdo mucho de esa caricatura, no me acuerdo ni qué película era, pero había una caricatura que hablaba acerca todo de Jonás, y me acuerdo que las olas se estaban pasando y ellos estaban echando ahí unos dados, según representando que estaban ahí viendo, tirando suertes. Y pobre Jonás, de por sí huía, ya lo habían despertado y ahora todo apunta a que fue Jonás. ¿Y qué es lo que hacen los marineros? Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Jonás, dinos qué hiciste, de dónde vienes, quién eres, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Nuevamente, unos marineros que no temían a Dios le vuelven a poner el gran ejemplo a Jonás. ¿Por qué has hecho esto, Jonás? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y es una gran lección esto, que Jonás desde, por lo menos de lo que leemos en sus primeros versículos, es reprendido por la naturaleza, por Dios, incluso por gente que pues no temía a Dios, ¿no? Y aquí voy a hacer un enorme salto en la historia de Jonás. Vamos a ir hasta los finales del capítulo 3. Nos estamos saltando que Jonás está 3 días en el gran pez, después la oración de Jonás, que es el capítulo 2. No los vamos a ver muy por encima, nada más un poquito más adelante. Pero en la segunda parte de esta historia ya vimos cómo unos hombres le ponen el ejemplo a Jonás. Y no fueron los únicos que le pusieron el ejemplo a Jonás, porque una historia similar sucede en los versículos del 4 al 6 del capítulo 3. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Después de que ya le había sucedido tragedia y media, él obedece y dice, bueno, voy porque tú me lo pides, Dios. Porque la salvación es de Dios, dice en el capítulo 2. Jonás entiende que había sido salvado del mar, es echado y Dios le dice, a ver, todavía sigue la tarea, ve a Nínive. Entonces, Jonás va a Nínive y dice que se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo. Aquí vemos lo que les decía hace ratito, era una ciudad grande, de 3 días de camino.
haciendo más o menos ahí una comparación de lo que pudiéramos nosotros caminar para cruzar Monterrey, por lo menos desde mi casa a la oficina, marca que son alrededor de unas 3-4 horas, ¿no? Y son escasos 10 kilómetros, ¿no? Entonces, si queremos, a lo mejor desde mi casa hasta Santa Catarina, podemos llegar a tardarnos, pues probablemente un poquito menos de un día, ¿no? Por lo menos 12 horas, 10, dependiendo por dónde nos vayamos. Pero el que aquí la medida nos lo diga de que eran 3 días de camino, pues lo estaba midiendo día y noche. No estaba dando así con nosotros de que trabajamos todo un día y nos adjudicamos 8 horas laborales, ¿verdad? No, aquí dice todo un día eran las 24 horas del día. Entonces, cruzar Nínive era algo complicado. Era una ciudad, les digo, era la capital de uno de los imperios más poderosos. Y dice versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, en esta ciudad que no conocía, que era enemiga, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, lo que vimos al principio. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Yo estoy seguro que fue algo sorprendente para todo el mundo el que en un solo día los hombres de Nínive creyeran y proclamaran ayuno. A veces en ocasiones es bien fácil decir, yo creo y vamos a hacer una oración y se acabó, ¿no? Pero estos hombres empezaron a accionar correspondiendo a esa decisión que habían hecho. Comenzaron a ayunar, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, nosotros leemos esto y decimos, estos hombres pues tal vez no eran tan malos, ¿verdad? Estaban con un corazoncito receptivo, fácil de cambiar. Pero no olvidemos que su maldad era tanta que había subido hasta Dios. Dice, ha subido hasta mí. Entonces, realmente esto que estaba viviendo Jonás era, pues yo creo que la envidia de todos los profetas. ¿Cuántos profetas murieron para poder cambiar el corazón del pueblo de Israel? Oh, yo creo que ni con el Señor Jesucristo estaban los fariseos todavía y no entendieran. Pero con este mensaje transformador, y hago mucho énfasis en esto, es como nuevamente Jonás no quería ir y Dios hace un milagro en la vida de todo Nínive, hasta el rey. Y se nos dice más adelante, en el versículo 3 al 7, del 7 al 9, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, es decir, el rey, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Ya era una orden de parte del rey de que todos se tenían que convertir. Cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y aquí describe justamente las vidas que llevaban ellos, que se robaban entre sí. Imagínense un pueblo que entre sí se hacía mal. Dice, ya dejen ese tipo de vida, cambien. Y dice versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, el rey decía, hay una ira de Dios que busca justicia. Por eso los quería destruir en 40 días. Dice el rey, no vaya a ser que Dios se arrepienta de esto. Es decir, no es una decisión nada más para emocionar a Jonás, que se vaya y diga, pues ya, le hicimos pensar que nos arrepentimos. No, había sido una conversión genuina de corazón. No vaya a ser. Más adelante son destruidos por temas históricos, ¿no?, de Israel. Pero es impresionante cómo hasta el rey daba esta instrucción. Y nosotros podemos decir hasta este momento,
capítulo 3, Jonás huye de Dios, es comido por un gran pez, va a Nínive, predica el evangelio, todos se convierten. Yo diría que aquí la historia debería de terminarse. Una gran historia de redención, ¿verdad? De un profeta que pecó, que fue en contra de Dios, perdón, y terminó convirtiendo a una nación enorme. Aquí la historia se debe de acabar, pero Jonás tenía un problema. Jonás tenía algo en su corazón, que no era suficiente el que Dios haya tratado con él de esta manera. Y por eso existe el capítulo 4. Después de que sucedió todo esto, dice el versículo 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, vio Dios todo esto que Nínive estaba haciendo, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque Dios es grande y clemente en misericordia. Pero Jonás, dice el versículo 1, se apesadumbró en extremo y se enojó. Nuevamente este cuate que tenía ahí un problema en su corazón. En el capítulo 2, versículo 9, después de que lo salvan del gran pez, dice Jonás, las salvaciones de Jehová. Termina ese salmo diciendo las salvaciones de Jehová. ¿Por qué? Porque lo había salvado Dios. No había otra cosa más que declarar que la salvación es de Él. Pero Jehová salva a otros y dice Jonás, sí, la salvación es de Dios, pero pues no me agrada que salve a todos. No está padre que Dios ande salvando a quien quiera. Entonces, qué contradictorio que hace unos versículos Jonás se sentía el más salvado y agradeciera, pero cuando Dios hace su voluntad, salva a quien Él quiera, a Jonás no le parece. No estoy de acuerdo. Y Dios empieza a confrontarlo, y con esto quisiera que nos quedáramos la lección, porque al principio les decía que el tema principal no era ni que Jonás había huido, ni que Jonás había estado en el gran pez, ni que Jonás había predicado. El gran tema es el problema que Jonás tenía, y dice el versículo 2 al versículo 3 del capítulo 4, y oró a Jehová, Jonás, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y realmente Jonás esto no lo estaba diciendo de una manera alegórica o de una manera como de chiste. Jonás dice, Dios, quítame la vida. Yo no quiero vivir si tú estás salvando a un pueblo como Nínive. Porque tú habías dicho que los ibas a destruir, por eso vine, Dios. Qué impactante que un hombre de Dios diga esto. Y yo creo que Dios hasta este punto, después de haberlo salvado tantas veces, le pudo haber dicho, Jonás, no me des tantas ideas, porque ya creo que la solución va a ser también esta. ¿No? Se me hace que el problema eres tú, Jonás. Y Dios en su amor y en su misericordia comienza a tratar con Jonás de una manera tan bonita, mostrándole algunas cosas, del versículo 4 al versículo 8. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Las mismas preguntas, ¿se acuerdan que le hicieron los marineros? Dios otra vez las estaba usando de otra manera. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y vimos en los primeros versículos el primer punto para echar a perder una carrera de un profeta. ¿Se acuerdan que les decía que era huir de la presencia de Dios? Aquí están otros 3 puntos. Salió Jonás de la ciudad otra vez. Nadie le dijo a Jonás. ¿Quién le dijo a Jonás que ya estaba? Apenas llevaba un día de camino. Nadie le dijo a Jonás que se fuera. Jonás, ¿quién te dijo que ya habías terminado? Se va, huye de la ciudad.
y aparte acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada, es decir, aquí me voy a quedar. Voy a hacer una casita porque no estoy de acuerdo. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Aquí yo estoy casi seguro que dijo, si ya chantajeé a Dios con que ya me había oído y al final me rescató y me trajo a Nínive, yo estoy seguro que si me voy, va a decir, sí es cierto, Jonás tiene razón, hay que destruir a Nínive. Imagínense la actitud de Jonás. Yo leía todo esto y me creaba un sentimiento ahí con Jonás, ¿verdad? Pero, insisto, es más bien leer la historia de Jonás para no hacer lo mismo que él. Pero Jonás estaba teniendo una actitud, pues como de un niño chiquito. ¿Se acuerdan cuando a veces estábamos jugando y ya no había carritos y yo quería el carrito de aquel y le decía, no, ya no vas a tener ese carrito? No, se iba el niño allá a la esquina a llorar y a hacer su relajo para que sucedieran dos cosas, o que ahí lo dejaran sus papás, o que sus papás dijeran, ándale, préstale el carrito para que jueguen los dos, tienen que jugar. Jonás estaba teniendo una actitud de este tipo. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás se emocionó porque Dios había provisto una sombrita, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Yo estoy seguro que después de lo que había sucedido en Nínive, había muchos ninivitas que querían a Jonás en su casa. Oye, Jonás, cuéntame más acerca de Dios. Jonás, danos un estudio. Compártenos cómo es el pueblo de Israel y cómo Dios los liberó. Oye, la Pascua, ¿cómo la hacen? No, normalmente cuando un creyente se convierte, normalmente quiere invitar a otros hermanos a su casa. Pero Jonás toma unas decisiones tan malas que va de mal en peor. Dice que nuevamente desea la muerte. Señor, quiero morirme. No quiero vivir más. Y aquí comienza el mensaje y la lección de Dios. Le hace otra segunda pregunta. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Sí, estoy bien enojado. ¿Qué culpa tenía la calabacera de que la hayas matado? Me la habías dado y me la quitas, ¿por qué, Dios? Eso no está bien, sí estoy... O sea, esa es hasta la respuesta así fuerte, sí, estoy muy enojado, Dios. Y lo que le dice Dios, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás, te preocupa una calabacera y no te preocupó el pueblo de Nínive. Me estás reclamando que maté una calabacera, pero no quieres que tenga compasión de 120,000 personas que están perdidas. Imagínense no saber distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y me gustaría que termináramos con justamente una reflexión que, insisto, no vimos toda la historia de Jonás. Nos faltaron 2 capítulos, el tema de que él estuvo 3 días en el gran pez y su oración. Pero creo, y vuelvo a reiterar, que la lección es esta en la vida de Jonás.
Porque incluso después de haber vivido todas esas cosas, Jonás seguía con un problema en su corazón. Y Dios justamente quiere tratar con él en este capítulo, en último capítulo, preguntándole, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Y la reflexión, hermanos, quisiera que fuera que en ocasiones nosotros también podemos estar como Jonás. En ocasiones podemos ser Jonases de nuestra iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, pues al tener la Cena del Señor, que es algo que acabamos de tener hace ratito, recordamos justamente de dónde nos libró el Señor, ¿no? Hay tantos pasajes y tantos versículos que hablan acerca de su salvación. Y varios de esos nos ayudan a entender que estábamos de las tinieblas, salud, y nos trajo a su luz admirable. Estábamos perdidos y Él nos trajo con Él. Y mirar realmente despectivamente a otras personas por no creer igual que nosotros, por que deciden otras cosas y nosotros alejarles realmente el Evangelio, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque al igual que Jonás estaba llamado a predicar a Nínive, nosotros estamos llamados a ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. ¿Y dónde se hacen los discípulos? ¿Donde ya hay una iglesia o donde no hay el mensaje de salvación? Hace tiempo yo leía que dice, sed luz. Pues yo no voy a prender una vela donde no hace falta prenderla porque hay que ir a donde hay oscuridad y tinieblas, ser sal del mundo. ¿Dónde vamos a ir a echarle sal, a compartir el Evangelio? Donde hace falta esto. Y en ocasiones podemos pensar como Jonás, es que son bien necios. Dios, no los conoces. Nínive es un pueblo malo, Dios. No, yo los conozco, dice Dios, pero tengo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Jonás, esta es la lección, en muchos momentos de su vida vivió misericordia, igual que el pueblo de Nínive. El único que puede mostrar su misericordia es justamente Dios. Y gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros. Porque si nosotros dijéramos, no hombre, a este cuate no lo quiero salvar porque no hay nada que hacer con él. No, si lo conocieras lo que estaba haciendo ayer en la noche. No, lo que me enteré de él. No, pues, ¿cómo sería esto? Pero damos gracias por esa expresión y eso que dijo Jonás en el capítulo 2. Gracias Dios porque la salvación es por gracia y es por ti, por tu amor y por tu misericordia. Y como lecciones prácticas de la vida de Jonás, puse estos tres puntos. No huyas de lo que Dios te pide. Jonás huyó cuando se le había dado una encomienda. Correr de Dios solo trae tormenta, obedecer trae propósito. ¿Y por qué puse lo de la tormenta? Porque pues él pensó que no iba a pasar nada y generó una tormenta. Y no solamente lo afectó a él, sino a sus personas que están alrededor. Estaba afectando también a los marineros. La gracia que recibiste, compártela. No seas como Jonás. Yo cada vez que leía acerca de Jonás, dice, parece un judío de esos ortodoxos, como los sacerdotes, como los fariseos que estaban con Jesús, de que se paraban a orar y decían, Dios, escúchame a mí porque yo oro de pie, yo oro donde todos me ven. Yo soy el que merezco el que me escuches. Este publicano, ¿para qué lo escuchas a este publicano? Más o menos ese era el pensamiento de Jonás. La gracia que recibiste, compártela. Cuida tu corazón del orgullo espiritual. Pensar que yo merezco y ellos no, es olvidar el Evangelio. Es compartir el Evangelio a los demás y no olvides la misericordia que recibiste. Y esto es lo que decía hace ratito acerca de la Cena del Señor. No olvidemos de dónde nos rescató el Señor. Eso justamente nos pone los pies en la tierra. Porque todos somos pecadores y todos necesitamos de una gracia salvadora. Y creo que es el más importante, no olvidar la misericordia que recibimos.
Mantén vivo en tu corazón el recuerdo de lo que Dios hizo al salvarte. Y pues ojalá que esta lección, muy por encima, sobre la vida de Jonás, no vimos a detalle lo que él pasó, porque sé que algunas cosas ya las sabemos, pero pues intentemos pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes y a amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque entendemos que la salvación que el día de hoy tenemos es por gracia, que tú nos has regalado, y queremos reconocer justamente esto. Gracias porque nos has librado de muchísimas condenaciones y hoy somos tus hijos. Gracias porque tenemos esta nueva esperanza de un día estar contigo, y hoy podemos también firmemente decir que somos hijos tuyos. Y te pedimos que también nos des fuerza y nos des guía para poder predicar el Evangelio. Genera en nosotros un corazón deseoso de compartir a los demás lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y que esto sea una constante en nuestros corazones. Gracias por lo que has hecho en esta iglesia y te pedimos también por lo que vas a seguir haciendo en ella. Amén.